Gloria a Dios, damos gracias a Dios por este nuevo día que Dios nos permite en este lugar, en esta ciudad preciosa de Lauderdale, y queremos enviar un saludo cordial a todos los que nos puedan ver a través de internet, a través de las redes. Así que deseamos que esta palabra impacte tu vida, transforme tu mente y tu corazón y te edifique en lo más profundo de tu ser. Así que declaramos shalom, paz y bendición y gracias sobre tu vida en cualquier parte donde estés y nos puedas sintonizar y nos puedas oír y ver. Que esta palabra sea muy provechosa para ti en este día y el Espíritu de Dios la active y la guarde en lo más profundo de tu corazón. La Iglesia de Cristo da un aplauso al Señor. Amén. Y así nos preparamos para que esta palabra, como decía el hermano José, igual que la de ayer, para los matrimonios, sea de impacto para su vida y nos haga crecer y madurar en Cristo Jesús. Amén, amados. Amén. Aleluya. Hermano, yo sé, a ver si me ayuda, y vamos a buscar la primera cita en Gálatas 2:20. Mientras me introduzco, aquí voy a ir, en esta vez voy a tratar de ir más despacio para colaborar con Margarita y que Jackie pueda ser edificada, ¿verdad? Y así pues se puede llevar una palabra de bien. Quiero hablar sobre el tema, es un tema general sobre la vida cristiana normal. Si podemos decir, ¿quién puede tener una vida cristiana práctica, excelente y normal, llena de victoria en la tierra? Podemos decir de que quizás sea imposible de hallar a un cristiano que diga verdad que aún siendo cristiano, teniendo a Jesús, no se le haya encontrado alguna debilidad o alguna falla o error. Siempre, aunque hayamos sido perdonados y limpios con la sangre de Jesús, de todo lo que hicimos, y se conoce como la palabra pecados, y que cuando venimos a Él lo confesamos y creímos que por la fe Él nos perdonó por su sangre, aún así estando en Cristo estamos propensos algunas veces a pecar, a fallar. Levante su mano si está entendiendo lo que estoy hablando. La palabra de Dios dice que como seres humanos estamos sujetos a debilidades, a pasiones. Nos enfrentamos cada día a tentaciones y tarde o temprano podemos ser seducidos y engañados, y quizás no porque tengamos el deseo y la mala intención de hacerlo, le fallamos. ¿Y le fallamos a quién en primer lugar? Le fallamos a Dios. Pastor, pero si yo tengo a Cristo y yo me impulso por hacer lo mejor y agradar a Dios, pero siempre meto la de andar, siempre cometo un error. ¿Por qué será? Yo quiero agradar a Dios, yo quiero hacer lo mejor para Dios. Yo sé que Él ya me perdonó, pero siempre hay algo en lo cual le fallo al Señor. Por eso yo quiero hablar sobre este tema y espero que usted lo reciba, lo comprenda, ¿verdad? Y lo mantenga. ¿Cómo tener una vida cristiana normal? En la práctica, por iniciativa propia, en el creyente, en el ser humano es imposible. Pero entonces, ¿cómo es que podemos tener una vida cristiana de verdad, de victoria, normal, que funcione de verdad? Que si usted cometió un error, el primer efecto que tiene, sucede que a través de su mente el enemigo se puede aprovechar para traerle un engaño. También existe la probabilidad de que cuando uno comete un error, viene un efecto de la conciencia. Diga conciencia. Usted sabe lo que es conciencia, ¿verdad? Entendemos que tenemos conciencia. Y quiero aclarar un punto con respecto a esto. ¿Qué es la conciencia? Para que me vaya entendiendo el mensaje de hoy. La conciencia no es parte del alma. La conciencia es parte del espíritu de la persona.
y está en el espíritu nuevo y renovado de la persona, bajo el gobierno del Espíritu Santo, cuando la persona ha venido a confesar a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Y viene a convertirse en una nueva criatura. La palabra de Dios dice que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas han pasado, he aquí, vienen a ser hechas nuevas. Esto solamente sucede en Cristo. Amén. Cuando esto sucede y somos perdonados y limpios por la sangre de Jesús, nuestra conciencia recibe algún beneficio. El beneficio de que nuestra conciencia se aviva igual que nuestro espíritu y se mantiene muy abierta y sensible a la voz del Espíritu Santo, por lo cual cualquier error, cualquier pecado, cualquier ofensa que hagamos en el pensamiento, en palabras y en acción, va a haber una reacción del Espíritu Santo a través de nuestro espíritu, usando nuestra conciencia para exhortarnos. Va a haber una reacción. Va a haber algo desde adentro que te va a decir, hey, un momento. Lo que estás pensando no es de Dios. Tampoco es algo normal de un ser humano. Lo que estás hablando no proviene de Dios tampoco y no le agrada. Ni es tuyo de una manera normal como Dios te crió. Y tu actitud y tu acción tampoco demuestran que eres una nueva criatura. O sea, la acción y el trabajo de la conciencia es exhortar, es hacer sentir en cierto aspecto molesto, causa una molestia interna. Pero aquí aclaro esto, y voy despacio porque yo soy un poco más acelerado. Voy despacio para que Margarita me traduzca bien ahí. Y aquí aclaro esto, que el trabajo de la conciencia en el creyente, cuando peca, cuando cometió un error, es hacerle sentir, ¿verdad?, mal, a lo que la palabra de Dios dice, redarguir. Pero no lo hace sentir mal para acusarlo. Amén. Y quiero aclarar esto, porque de su error, de mi pecado, u ofensa contra Dios o contra mi prójimo, va a haber alguien que se va a aprovechar para acusarme. Señor. Y aquí es donde yo tengo que entender cuál es la diferencia del trabajo de la conciencia en el creyente bajo el gobierno y dirección del Espíritu Santo en el Espíritu Nuevo con respecto a la obra y el trabajo acusador de Satanás. Levante su mano si me está entendiendo. Ve que voy así, ¿verdad? Amén. Despacio, con buena letra, ¿verdad? Jackie, do you understand? Very well? Thank you. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque habrá personas, mira, hoy estamos vacíos y qué lástima que no vinieron muchos. Brother, espero que me la estén grabando esto aquí, ¿verdad? Para que la escuchen bien. Porque hay un problema en los creyentes. Y sobre todo cuando una persona no entiende por revelación la obra poderosa que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario a través del cuerpo suyo crucificado y del derramamiento de su sangre. Amén. Por eso estoy hablando esto un poco claro para que usted me entienda. Porque ¿cuál es la reacción de un creyente cuando mete la delante, cuando peca delante de Dios? Puede confundir, ¿verdad?, el que su conciencia le esté exhortando por dentro y haciéndolo sentir mal, ¿verdad? Y puede confundirlo como que Satanás lo esté acusando. Y no, la primera reacción de quien va a actuar a tu favor es la conciencia dentro de ti. Amén. No el diablo. Ahora, el diablo sí se va a aprovechar para venir contra ti y no te va a hacer sentir mal para bien. Te va a hacer sentir mal para acusarte y destruirte, para acusarte delante de Dios y decirte, tú has hecho malo, tú no eres digno de estar delante de la presencia de Dios,
Tú nunca vas a seguir adelante, eres un fracasado, eres una víctima y no vales nada, no eres digno. Él te va a acusar porque esto es parte de su trabajo. Y si te logra engañar, ya logró mucho. Espero que me esté entendiendo, ¿verdad? Entre la diferencia del trabajo de la acción de la conciencia en el creyente, una conciencia avivada, nueva, porque cuando no hemos venido a Cristo la conciencia no está avivada. Existe y está ahí porque es parte del Espíritu. Pero el Espíritu está encerrado, está como un esclavo, está preso. Pero cuando venimos a Cristo y somos nueva criatura y somos perdonados por la sangre de Cristo, limpios y perdonados de nuestros pecados, la conciencia es activada, es avivada, juntamente con el Espíritu nuevo en el creyente. Y de esa manera es que Dios trabaja y el señorío de Cristo comienza a obrar. Levante la mano si me está comprendiendo. ¿Entendemos la diferencia entre lo que es el trabajo de la conciencia y la acusación de Satanás? Amén. Amén. Dígale a su hermano, nunca tu conciencia nueva, avivada, dirigida por el Espíritu Santo, cuando cometas un error, aunque eres hijo de Dios, aunque eres un cristiano, aunque el Señor ya te perdonó, la conciencia te vas a sentir mal, te va a hacer sentir mal, te va a redarguir, te va a causar dolor, algunas veces te vas a sentir triste, algunas veces vas a llorar, pero el trabajo de la conciencia, díganle a su hermano, el trabajo de tu conciencia y mi conciencia por el Espíritu Santo no es para condenarte, no es para condenarte, no es para matarte, no es para destruirte, es para hacerte reflexionar. Es un warning, es un llamado de atención para que lo que hiciste, en primer lugar, lo confieses e inmediatamente delante de tu Dios. Amén. Te arrepientas y sigas adelante y no le des lugar al diablo. Amén. Amén. Denle un aplauso, ayude a Martica, al Señor. Dígale, Padre, gracias por la obra maravillosa que has hecho en Jesús mi Señor, mi amado Salvador, y en el cual, diga, y en el cual estoy completo. La palabra de Dios dice que ¿quién podrá acusar a los justos? Amén. ¿Quién podrá acusar a los santos? ¿Quién podrá destruirlos? Dice, Cristo fue el que pagó. Amén. Cristo fue el que murió. Cristo fue el que justificó. Cristo es el que nos declara inocentes. Amén. ¿Quién puede acusar a los hijos de Dios? ¿Quién? ¿Quién? Sí, el diablo lo va a intentar. Pero si entiendes bien la obra maravillosa, en primer lugar, del sacrificio de Cristo y de su sangre derramada en la cruz del Calvario, tú no tienes ningún problema con el diablo. Vas a aprender a resistirlo y vas a entender cuando trabaja la conciencia a tu favor. ¿Estamos entendiendo? Amén. ¿Por qué explico esto? Porque, hermano, hay hermanos que meten la tierra, o sea, ofenden, pecan, pero creen que el mundo se les terminó. No hay solución. Ya no hay salida. No tengo alternativa. Y hay un peligro cuando no se entiende por revelación la obra poderosa de Cristo Jesús hecha en la cruz del Calvario. Hay un peligro. Porque de esa falla tuya y mía, ahora, como hijos de Dios, perdonados y limpiados por su sangre, Satanás siempre va a estar ahí para querer machacar, para querer acusar y destruirte, porque esa es la obra de él. ¿Estamos comprendiendo? Amén. Entonces, pastor, ¿qué se debe hacer? A eso venimos, a aprender qué es lo que debe hacer, cuál debe ser la reacción de un hijo de Dios cuando peca. Ahora, vuelvo a aclarar otro asunto. Vuelvo a aclararlo. Mire que voy despacio. Y aclaro esto. Quiero que le diga a su hermano esto. Lo que Cristo ha hecho por ti y por mí nos perdona nuestros pecados. Su sangre nos limpia y nos perdona de todo lo malo
que hayamos hecho. Hasta cuando venimos a Cristo y los confesamos, la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. ¿Nos perdona directamente? No. Nos perdona a través de Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? A través de su cuerpo molido y de su sangre derramada. Pero los pecados son perdonados no tanto por el cuerpo molido de Cristo, sino por la sangre que salió de su cuerpo. Esa sangre es la que nos perdona. Nos limpia cuando confesamos y decimos: Señor, yo confío en tu sacrificio y en tu sangre y te confieso como mi Señor y mi Salvador. Creo en mi corazón y lo confieso con mi boca públicamente. ¿Comprendemos? Ahora, lo que le quería decir algo. Dígale a su hermano: pero esto no es una licencia para pecar. ¿Está bien la aclaración? Pastor, y si me deslicé y cometí un error, si el Señor, si vengo al Señor, como dice su palabra, y lo confieso, ¿me perdona el Señor? Sí, te perdona el Señor. Y si vuelvo a meter a altar, pastor, bueno, si vuelves a confesarlo de todo corazón, el Señor te vuelve a perdonar. Él lo hace, ¿sabe por qué? Lo hace por causa de su Hijo. Pero no es licencia para pecar, no es oportunidad ni libertad u ocasión para entrar en esa práctica como antes de no conocer a Cristo. ¿Lo aclaro? Amén. No es licencia. No es como un 007 James Bond con licencia para matar. No, no se trata de eso. Aquí se trata de que el cristiano, el Hijo de Dios, cuando peca, cuando comete un error, tiene acceso libre ante el trono de la gracia por la sangre y por el cuerpo crucificado de Jesucristo. Jesús, dice la palabra, abrió camino ante el Padre, y Él se presenta y está delante del Padre como ¿qué? Como abogado y como fiel y como justo. Por su sangre, por su abogacía y su sacrificio, es que tenemos acceso al Padre. Amén. O sea, lo digo muy claro, para que esta palabra y esta enseñanza no se malinterprete. El hecho de que nosotros cometamos errores no implica ni significa una vida práctica de pecado. No está diciendo eso la palabra. ¿Estamos claros? Amén. Sino que por X motivo u ocasión, quizás porque hay alguna falla, porque quizás usted no tiene una vida consagrada, porque hay áreas de su corazón y de su vida que no se las ha entregado al señorío de Cristo, y usted las gobierna por su propia voluntad, en su propio ego o yo, a lo que la Biblia le llama y le conoce como el viejo hombre. Y todavía el Espíritu de Dios como que no encuentra lugar ahí para desarrollar el ministerio y la obra y el carácter de Cristo, el señorío de Dios. Pero déjeme decirle, por eso estoy aclarando estas cosas. ¿Qué clase de vida teníamos nosotros antes de venir a Cristo? Una vida desenfrenada, desordenada y llena de libertinaje, haciendo lo malo más que lo bueno. ¿Sí o no? Eso era antes de venir a Cristo. Pero ahora en Cristo, cuando venimos, si usted y yo fallamos, tenemos el acceso, la libertad de apelar al Padre por medio de Jesucristo. Amén. Y vuelvo a repetir, y que quede muy claro, no es licencia para pecar. No es para seguir haciendo lo mismo repetidamente, ¿verdad? Hasta que me canse, porque Dios me va a perdonar. No es eso. ¿Estamos claros? Amén. ¿Qué entonces podemos hacer? Porque el problema del creyente cuando comete un error, Gálatas capítulo 2, versículo 20, es que su conciencia va a trabajar y lo va a redarguir, lo va a hacer sentir mal, pero es para que se arrepienta de lo que cometió, sabiendo que tiene una solución, y es apelar a la sangre y al sacrificio de Cristo. Amén. Ahora, ¿cómo podemos tener una vida cristiana verdaderamente normal? Por nosotros mismos, como lo enseñé y comencé esta enseñanza desde el principio, dígale a su hermano, no. Tú y yo
no podemos tener una vida cristiana normal, fructífera, completamente perfecta. Solo hubo uno que la mantuvo en perfección en el cuerpo. Su nombre es Jesús. La Biblia dice que en él no se encontró mentira, no hubo engaño en él. En su espíritu, alma y cuerpo, Cristo fue perfecto. Pero ese cuerpo y esa humanidad, cuando él estuvo en la tierra, vino para ser preparado y tomar tu lugar. La humanidad tuya y mía éramos dignos por causa del pecado de ir ¿a dónde? A la cruz. Y aquí está la base de la victoria de una verdadera vida cristiana. Y vamos a comenzar. Dígale a su hermano, gracias al Señor. Gracias al Señor. Porque tenemos un sustituto. Vamos, dígale, hermano. Gracias al Señor. Que tenemos un sustituto. Uno que tomó nuestro lugar. Uno que tomó mi lugar. Si el hermano Jorgito, ¿verdad?, está en un trabajo y tiene un turno y él tiene necesidad de ir a hacer algo, y él dice, ¿cómo hago para dejar a alguien en mi puesto y que la labor que yo hago no quede vacía, no quede en balde? ¿Qué es lo que debe de hacer él? Quizás hablar con un compañero de trabajo y decirle, ¿me puedes cubrir el puesto mientras yo ande afuera y puedes cubrir el horario que yo tengo en mi trabajo? Si él logra eso, ¿qué es lo que consigue él para lo que él tiene que hacer? Un sustituto. El puesto de él, su posición, no queda vacío, no queda en balde. Aunque él tiene la responsabilidad de estar en esa posición y hacer lo que tenga que hacer para la empresa o para quien él trabaja, no va a quedar en vano. ¿Por qué no va a quedar en vano? Porque aunque él salió, el puesto de él no quedó vacío. Vino alguien y quedó en reposición de él. Se llama sustituto. ¿Se hizo el trabajo de él aunque él salió y no estuvo en su posición? ¿Se hizo el trabajo? Sí. ¿Se llevó a cabo la obra? Sí. Bueno, espero que me esté entendiendo en este ejemplo sencillo. Lo que le tocaba hacer a usted, Dios lo reemplazó en su Hijo Jesús. Amén. ¿Cuál es la base entonces? Gálatas 2:20. El apóstol llegó a entender esto. Y él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Hemos hablado y dado a conocer que la palabra crucificado aquí da a entender que es alguien que está, ¿qué cosa? Muerto. Un crucificado no es una persona viva. Un crucificado es un muerto. Y muerto de verdad. El apóstol Pablo, físicamente, escuchen esto, físicamente no estaba muerto. ¿Desde qué punto de vista y desde dónde es que él expresa esto? Él lo expresa desde un corazón que le ha creído a Dios y ha recibido la revelación de la obra poderosa de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. En otras palabras, el apóstol Pablo está profesando, escribiendo esto, confesándolo como para sí mismo y como para nosotros, por la fe en lo que Dios hizo en Cristo Jesús por toda la humanidad. Diga conmigo, un sustituto. Un sustituto. Y entonces él reconoce por la fe que con Cristo está juntamente crucificado. En otras palabras, el yo, Pablo está diciendo, mi yo, mi viejo hombre, ya no existe. ¿Me está comprendiendo, hermano? Ya no existe. Ya no hay identidad en mi vieja naturaleza como era antes. Ya no hay identidad. Ya Dios no me ve así. Ahora Dios me ve como nueva criatura. Las cosas viejas, todas han venido a ser nuevas. Cuando usted entiende por revelación esto, entonces es cuando usted y yo entendemos que podemos tener una vida cristiana normal. No porque nosotros lo podemos,
sino porque hay alguien que se puso en nuestro lugar. Y es nuestro sustituto. En otras palabras, hay alguien que vino a reemplazarnos. Dios tiene que quitarnos en el yo para poner a ¿quién? A su Hijo. Entonces Pablo dice, ¿verdad? Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Qué es lo que dice después? Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en el cuerpo humano, como ser humano, lo vivo ¿en qué? En la fe. Diga fe. Esta revelación y esto solamente se experimenta cuando hay fe. Usted no puede ser objetivo. En este versículo no es objetivo. El cristiano no vive una vida objetiva, porque ser objetivo en este versículo es que literalmente el cuerpo suyo y mío tiene que haber sido colgado, crucificado en una cruz, y la sangre tuvo que haber sido vertida. Pero eso era imposible. ¿Por qué? Porque usted y yo no llenábamos los requisitos, solamente Él. Amén. Margarita, muy bien, ¿verdad? Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe, no de mí mismo, ni de la religión, ni del Papa, ni del pastor, ni del sistema humano. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Y qué fue lo que Él hizo por Él? Dice, el cual me amó y se entregó. En otras palabras, tomó mi lugar. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Al decir, juntamente con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, que ya no es la vida de Él, sino es Cristo viviendo y desarrollando su vida en y a través de la vida de Pablo. Yo que usted le diera un aplauso, Señor. Si ¿por qué estoy hablando de esto? Porque esta es la clave de vivir una vida cristiana normal. ¿Cometemos errores? Si usted y yo vamos a cometer errores, vamos a pecar, vamos a fallarle a Dios y le vamos a fallar al prójimo. Pastor, pero no hay ningún problema porque apelamos a la sangre, ¿verdad? Y al cuerpo de Cristo, y el Señor nos perdonó porque tenemos abogados. Cuidado, vuelvo a declararlo. No es para, en Honduras dice, ¿verdad? Cuando alguien se toma una cervecita, aquel que dice, ¿verdad? No, yo no soy borracho, yo tengo dominio sobre la cerveza, solo una copita, una cervecita, y eso no me domina. Cuidado, porque con una copita, con una cervecita, es que se comienza y se termina siendo borracho. Estoy poniendo como ejemplo. No. Aquí, hermano, cuando usted y yo hemos sido perdonados, aunque le fallemos a Dios, no da a entender que es una vida práctica de pecado constante y que porque Cristo nos perdona, podemos estar haciendo las mismas cosas todo el tiempo. No, es así. ¿Estamos claros? La palabra de Dios dice que nos llama a vivir en santidad. Y si tenemos una vida consagrada, dedicada, creyendo en Dios y amparándonos en su obra, en lo que Cristo ya hizo, sí vamos a tener una vida cristiana normal y de victoria. Amén. No porque usted lo merece, no porque yo lo merezco y seamos dignos, sino porque hay alguien que pagó el precio y ocupó nuestro lugar. Y abrió camino y nos dio la libertad para presentarnos y confesar nuestros pecados delante de Él como hijos de Dios, pero no para tener por iniciativa propia una vida práctica de pecado. En Cristo no es así. ¿Estamos bien? ¿Es clave este versículo? Sí. Y este versículo no es simplemente hablarlo por hablarlo y memorizarlo y repetirlo aunque sea de memoria. No, este versículo llega a revelación y a la práctica y a la experiencia cuando usted lo confiesa por fe. No es un versículo que usted tiene que vivirlo objetivamente, sino subjetivamente. La palabra subjetivamente implica un acto interno de fe y de creerle a Dios, y ese conocimiento viene por revelación. Es por fe que nosotros confesamos que estamos crucificados justamente con Cristo. Es por fe que decimos, ya no vivo yo,
Es por fe que decimos, ahora Cristo vive en mí. Es por fe que decimos, ¿verdad? Y lo que ahora yo vivo como ser humano, es por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó. Y si Él me amó, nadie me va a quitar el amor de Dios, porque Él me lo dio. Y no solamente me amó, lo demostró porque se entregó, se deshizo de su gloria y vino a convertirse en un ser humano, en carne y en sangre como usted, pero para tomar el lugar de la humanidad, que era digna de ser condenada. Todo el juicio, todo el peso de la ley, todo el peso de la justicia del Dios Santo cayó sobre Él. ¿Estamos entendiendo? Amén. ¿Es importante esto? Uy. Sí, sí, porque cuando usted comete un error, no intencional, sino porque quizás hay algún descuido, hay un nivel de su vida que no está consagrado, que no está humillado, que no está dado, que no tiene esa comunión y relación con Dios, no tiene ese conocimiento y esa revelación de su palabra, no tiene esa oración constante. Déjeme decir, el enemigo lo va a atacar por afuera, pero por dentro hay alguien que está dispuesto para levantarse y engañar tu vida, tu mente, tu corazón. Y si te engañó por afuera el pecado como naturaleza, tu conciencia inmediatamente va a reflexionar. ¿Para qué? Para decirte, hey, lo que hiciste, lo que pensaste, lo que actuaste, no es de Dios. No lo sigas cometiendo. ¿Estamos claros? Amén. ¿Entendimos lo que estamos hablando de Gálatas 2:20? Amén. Estoy hablando, ¿verdad?, en el subtema la sangre de Cristo, el beneficio de la sangre. En un tema general de la vida cristiana normal. ¿Estamos claros cómo es que tenemos la vida cristiana normal? Amén. ¿A través de quién? ¿Me puede decir a través de quién? A través de la obra redentora perfecta de Cristo. No porque nosotros podamos. ¿Estamos claros? Eso es importantísimo, mi amado. Hermano, búsqueme Romanos 3, 21 y 25. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Para comenzar, para poder tener una vida cristiana normal, tenemos que entender los beneficios de la sangre. Quiero aclarar, este comienzo de esta prédica es una serie, porque no lo voy a terminar hoy. Aquí hay mucho material, hay muchas cosas que dar, y por eso voy despacio, para que usted lo vaya asimilando y entendiendo en el Espíritu. Amén, amados. Pero yo quiero decirle algo, en lo que estamos enseñando por el Espíritu de Dios, y dejar claro, ¿cuál es el beneficio de la sangre de Cristo? Vamos a irnos, en primer lugar, que el ser humano tiene un doble problema. Y está en dos palabras: pecados y pecado. ¿Qué son los pecados? La palabra pecados, plural, significa los hechos, aquello que transgredió la ley y el orden de Dios y que ofendió a Dios o a nuestro prójimo. La palabra pecado en sí significa transgredir la ley, salirse del orden espiritual, del orden moral, del orden psicológico, del orden físico, etc. El hombre rompe las leyes de Dios en todo aspecto, porque adentro hay una naturaleza pecaminosa que lo activa, que lo lleva cautivo a hacer algo que quizás él no quiere hacerlo, pero lo hace. Entonces hay un doble problema. El hombre comete pecados, ¿verdad? Y no como algunos creen, que es pecador hasta que los cometió. No es así. Los cometió porque adentro de él hay algo que se llama pecado. Y es una naturaleza que heredamos de Adán y de Eva por la desobediencia, que domina y puede gobernar y engañar nuestra alma y llevarnos cautivos a hacer lo que desagrada a Dios. Y ahí es donde cometemos ¿qué cosa? Pecados. Cuando los pecados cometidos
impulsado por la naturaleza pecaminosa dentro del ser humano, aún del creyente, ¿qué es lo que se hace? Nosotros podemos apelar ¿a qué? Diga, a la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, a través de la confesión de nuestros pecados, aceptándolos, no encubriéndolos, nos declara ¿qué cosa? Inocentes, cuando lo confesamos. ¿Lo creemos? ¿Lo aceptamos? Sí. Entonces, hay doble beneficio de la sangre con respecto a los pecados. Y quiero hablar primero de los pecados, de los hechos, de lo que ya hicimos. Impulsado por el engaño y el gobierno de la naturaleza pecaminosa. Aún estando en Cristo, la naturaleza pecaminosa está dentro de nosotros. Ya no nos debe de gobernar, dependiendo de la vida de consagración que usted y yo tengamos. Así Él puede encontrar lugar. Y es en el viejo hombre. Ahora, vamos a tratar el asunto de los pecados. Porque para esto se necesita ¿qué cosa? Diga conmigo, la sangre de Cristo. Quiero explicar algo con respecto a la sangre. Vean que voy despacio, porque esto es una serie. Quiero dar una explicación un poco antes de introducirme ahí a leer la parte de Romanos 3, 21 al 25. Que vamos a leer. Quiero explicar un poco antes de comenzar a leer esto. En el Antiguo Testamento, en el pasado, había algo muy importante. Dios usó a través de la ley, ¿verdad? Demandó a Moisés a través de Aarón, sobre todo porque fue con el que el Señor inauguró el orden sacerdotal, convirtiendo a Aarón, hermano mayor de Moisés, como el sumo sacerdote. Fue escogido de entre la tribu de Leví. Tanto Moisés como Aarón fueron de la tribu de Leví, de las 12 tribus que prácticamente era de donde dependía toda la nación de Israel. Buena atención. ¿Qué es lo que hacía Aarón cuando Dios lo pone como el sumo sacerdote y tiene que hacer lo que Dios le dice a través de la ley del pueblo? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Cuál era el trabajo del sumo sacerdote? Era hacer con sus hijos, los sacerdotes, sacrificios. ¿Y qué es lo que se usaba como sacrificio en aquel tiempo? Antes de que Cristo viniera y muriera en la cruz. ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote? Animales. Y todos los sacerdotes hacían de los animales una fiesta, por así decirlo, pero comenzando ¿con qué? Con un sacrificio. ¿Cuál era una de las partes importantes, aparte de la carne, del sacrificio de los animales? Diversos, porque fueron diversos. Y esto era propiamente establecido por la ley, ¿verdad? A través de Moisés. Y el sacerdote usaba el sacrificio de los animales en representación de ¿quién cree usted? En representación de Cristo, como un intermediario entre Dios y el pueblo en aquel tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sacaba como parte principal, en primer lugar, de los cuerpos sacrificados? Lo que decía el hermano, diga conmigo, la sangre. ¿Qué hacía con la sangre el sumo sacerdote? ¿Qué hacía? En primer lugar, ¿qué es lo que hacía cuando la sacaba en un librillo, en un contenedor, en un recipiente? ¿Qué es lo que hacía? Agarraba unas hojas de un árbol que se le conoce con el nombre de hisopo, metía las hojas en la sangre después de sacársela, y en primer lugar se iba a un holocausto, a un sacrificio, a un altar grande, y rociaba la sangre, sacaba la sangre y rociaba la sangre al altar. Y también una vez al año él tenía que hacer un sacrificio para entrar a una parte del lugar que se le conocía como el tabernáculo y luego el templo, que se le conocía como el lugar santísimo. Una vez al año él tenía que entrar ahí, pero antes de entrar ahí él tenía que hacer 7 veces con la sangre hacia el templo, así, rociar. En primer lugar, quiero que entienda esto, porque esto es importante para el beneficio aún de nosotros en los días de hoy. Si esto no se entiende, usted puede tener problemas y Satanás lo puede engañar. ¿Cuántos están comprendiendo el beneficio de la sangre de Dios? Es importante. Entonces, la sangre en primer lugar, cuando era sacada, no era rociada al pueblo ni al sacerdote
ni al sumo sacerdote. En primer lugar, ¿era para quién? ¿Era para quién? Diga conmigo, era para Dios. Era para Dios. Se rociaba ante la presencia de Dios, se dedicaba a Dios. Después, esa misma sangre, el sumo sacerdote se rociaba a sí mismo, sobre todo si tenía que entrar al lugar santísimo para interceder por todos los pecados, plural, del pueblo, ante la presencia de Dios. Y así Dios perdonaba, expiaba los pecados de toda la nación, usando al sumo sacerdote como intermediario. Después de rociarla hacia Dios, la rociaba hacia Él y la rociaba hacia el pueblo. ¿Cuál es el doble beneficio de la sangre? Que en primer lugar es ofrecida a Dios y en segundo lugar es ofrecida al pecador. ¿Estamos claros? ¿Estamos entendiendo esto, hermanos, mis amados? ¿Por qué aclaro esto? ¿Cree usted, le voy a decir una cosa, cree usted que ser perdonado es un problema? ¿Es un problema ahí? Oh, I need to go to that. Okay. ¿Cuál es la situación que nosotros podemos obtener de beneficio a través de la sangre? Dos. Ahora, ¿cómo es que podemos nosotros darle la virtud de la importancia y del valor a la sangre? Déjenme hacer una pregunta. ¿Creen que cuando el sumo sacerdote agarraba la sangre y la rociaba hacia Dios, esa sangre Dios la recibía como algo agradable ante su presencia o no? ¿Qué respuesta me podría dar usted? ¿Esa sangre el Señor la aceptaba? Quiere decir que esa sangre, cuando el sumo sacerdote la rociaba ante la presencia de Dios y se la ofrecía a Dios en primer lugar, ¿cree que Dios estaba agradado? ¿Le favorecía? ¿Dios la aceptaba con buena gana? ¿Cree usted? Sí, la aceptaba de buena gana. Sí, claro. Si no, no podía aceptar, si no, no podía entrar ni el sacerdote, ni podía recibir el perdón de los pecados del pueblo. Eso quiere decir que la sangre de esos animales, cuando era rociada, Dios la aceptaba como algo agradable. Significaba que algo había muerto, por lo cual su justicia se podía aplacar, su ira se podía aplacar. Porque Dios miraba ¿qué cosa? Una sangre. La sangre que representaba los animales representaba, número uno, la sangre de Jesucristo como el único y verdadero Cordero que una vez en el futuro tenía que morir, ocupando el lugar suyo y mío. Pero al mismo tiempo esa sangre representaba su sangre y mi sangre, que era la que tenía que ser vertida en la cruz del Calvario, pero no llenaba los requisitos. Hebreos habla de que la sangre de los animales no podían quitar ni perdonar pecados. Solamente hay una sangre perfecta que puede limpiar y perdonar pecados, y es la sangre de Cristo, como el verdadero sacrificio y ofrenda agradable que llenó los requisitos de la justicia para que la ira del Dios eterno no caera sobre la humanidad. ¿Comprendemos? ¿Por qué es importante esto? Porque en primer lugar, para Dios la sangre es de gran valor y es de mucha importancia, porque entonces Él dice, aquí yo mi justicia ya la implanté, ya hubo alguien que pagó, ya hubo alguien que derramó sangre. Y la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Tiene alguien que morir y derramar sangre. ¿Está comprendido lo que estamos enseñando? Padre, ¿qué tiene que ver esto entonces con cuando yo peco? ¿Y a quién usted va a apelar cuando usted peca? ¿A quién? Vuelvo a repetirlo. A la sangre. Pero ¿cómo alguna gente se deja confundir y se deja acusar fácilmente por el diablo y confunde el trabajo de la conciencia cuando comete un error? Y dice, no, lo cometí, y llora y como que no le haya salida a la cuestión. ¿Sabe por qué? Porque tiene muy poca revelación y no entiende cómo es tan fuerte y hermosa y de gran valor la obra poderosa de Dios a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Díganle a su hermano, la sangre de Cristo es poderosa, tiene valor, tiene suma importancia, y en primer lugar la tiene Dios. Si Dios le da valor y le da importancia a la sangre de Jesucristo, significa que si Él le da valor e importancia, para mí también debe ser de mucho valor e importancia, y es más que suficiente. Puedo apelar ante ella, puedo ser limpio,
Y no me voy a dejar acusar por el diablo. Y entenderé qué es lo que quiere hacer el Espíritu Santo a través de mi conciencia. Llevarme de nuevo, ¿qué cosa? A la reacción para arrepentimiento. Y entonces, ¿qué sucede? Ahí debe haber, ¿qué cosa? Confesión. Allá a la semana de haber cometido el error, al mes, pastor, al año. Porque hay gente que no se descubre. Hay gente que le cuesta confesarlo. Hay gente que, ¿sabe por qué estoy predicando esto? Porque hay un problema. Mucha gente se desanima, se debilita en su fe, porque dice, no, la vida cristiana no tiene sentido. Yo no puedo porque me puede la borrachera, me puede la droga, me puede el adulterio, me puede la mentira, tengo malos pensamientos, y hay una lucha interna en mí, y no sé qué hacer, porque peco, y sé que Dios me perdona, pero vuelvo a hacer lo mismo. Y sé que Dios, si vuelvo a confesar, me perdona, pero hay algo que me lleva a hacer lo mismo. Y está así. Entonces hay gente que, en vez de comprender la obra poderosa de Dios, se desanima y con facilidad se va al mundo, se vuelve. ¿Estamos entendiendo y comprendiendo la importancia de esta enseñanza? ¿Y del valor de la sangre de Cristo? Doble valor. Hay doble problema en el ser humano. Número uno, pecados y el pecado. Yo no estoy hablando ahorita del pecado, estoy hablando de los pecados. Porque la sangre tiene que ver con lo que usted y yo ya hemos cometido delante de Dios. No con lo que vamos a cometer, no, con lo que ya se cometió. Y que se debe de confesar y apelar ¿a qué? A la sangre. Ahora, ¿cómo puedo entender que por la sangre de Cristo yo soy perdonado? Primeramente, porque el Padre, el Dios eterno, le da mucho valor e importancia a la sangre de su Hijo. Y si Él se lo da, entonces ¿por qué usted y yo no lo vamos a darle el valor y la importancia? Y vamos a decir, sí Señor, si tú lo aceptas, para mí también tiene valor y es más que suficiente. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Para que no nos acusen de Satanás y entendamos que la conciencia sí va a trabajar, pero para redarguirnos y que entremos en arrepentimiento y confesión. Vámonos a leer esta parte de Romanos 3, 21 al 25. Pero aquí yo quiero dejarle el versículo 25 a usted en esta hora. Pero aparte de la ley, Pablo está hablando de la ley porque la Biblia dice que la ley fue dada a través de Moisés a la nación de Israel específicamente. Y la ley, el objetivo de la ley de parte de Dios es descubrir la naturaleza del pecador. O sea, descubrir tu condición mala por dentro. Ese es el objetivo de la ley. Por eso usted va a ver que la ley, dentro de los 10 mandamientos básicos, los dos primeros, es lo que exigen, número uno, ¿qué cosa? Amar a Dios, dice, ¿verdad? Con toda tu mente, con todo tu corazón, etcétera, etcétera, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y el segundo dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo, la ley se resume en estos dos mandamientos. Los demás mandamientos son demandas que el ser humano nunca las pudo cumplir, que siempre falló en ellos. No matarás, no mentirás, no desearás a la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿qué israelita y qué ser humano hoy cumple esos mandamientos a plenitud? ¿Quién? Si usted me dice, pastor, yo los he cumplido a plenitud, yo le digo, usted es mentiroso. Porque en usted habita una naturaleza pecaminosa, pecado singular, que lo lleva a ser un pecador, hechos, aunque usted no quiera muchas veces. Por eso es que usted y yo no podemos llenar los requisitos. Y por la ley, vamos a seguir leyendo, pero ahora parte de la ley se ha manifestado, ¿qué cosa? La justicia de Dios. ¿Cuál es? Testificada por la ley, por las profetas, versículo 22. La justicia de Dios por medio de ¿qué? Dígale a su hermano, es la justicia por la fe en Jesucristo la que me justifica, la que me declara limpio y perdonado. La fe, pero miren lo que sigue diciendo, la fe por medio en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Siendo, aquí el 24 y el 25, claro, que es lo que yo quiero que usted vaya entendiendo. Siendo justificados
¿De qué manera? Gratuitamente. Porque usted y yo hicimos teníamos el mérito, porque hicimos el esfuerzo, nos destacábamos y éramos candidatos meritorios para ser perdonados por nuestras propias obras, por lo que somos, por lo que éramos, por lo que hacíamos. No. Aquí dice que siendo justificados gratuitamente por medio de ¿qué? No de su justicia directamente, sino de su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, la justicia de Dios se obra a través de Cristo por la gracia. ¿Pero para quién? Para aquellos que creen en Jesús, no para otros. La justicia de Dios viene a justificarnos gratuitamente de nuestros pecados por la gracia, usando el sacrificio de Cristo. Es la justicia de Cristo la que nos libra, la que nos perdona, y a través de la gracia es dada para los creyentes. La redención que es en Cristo Jesús, 25, y aquí está la clave en el 25. Miren lo que dice: a quién fue que Dios puso como propiciación? ¿A quién envió? ¿Quién tomó tu lugar? ¿Quién fue tu sustituto? ¿Quién fue el que pagó el precio por ti? ¿Quién te representó en la carne y en la sangre? Que lo descuartizaron, lo crucificaron, hicieron todo lo que hicieron. ¿Quién fue? ¿Usted o yo? Fue Jesús. Y este versículo 25 es clave, y espero que usted se lo lleve. A quien Dios puso como propicio, como propiciación, en otras palabras, como sustituto, porque es el único que llenaba los requisitos. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Por medio de qué? Por medio de ¿Por medio de la fe en qué? ¿En qué dice ahí? Sangre. Tiene las hermanos, la sangre de Cristo tiene gran valor, tiene gran importancia. Dígale, si Dios le da valor a la sangre de su Hijo, para mí es más que suficiente. Yo puedo confesar cuando cometo errores, aunque sea hijo de Dios, y levantarme y seguir. Y pedirle al Señor que me dé la fuerza y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece para no seguir cometiendo el mismo error. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí, cuando nuestro corazón se humilla. Y en vez de encubrir nuestras vergüenzas y nuestros pecados, inmediatamente, ¿qué es lo que hemos de hacer? Los confesamos. Y esto es clave. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar ¿qué cosa? Su justicia. Note que Él no manifiesta la justicia directamente a través de su cuerpo y de mi cuerpo y de su sangre derramada en la cruz. No, sino a través de ¿qué? De la sangre de Cristo. Por eso es que Dios lo puso como propiciación. Y la fe de nosotros debe estar en la sangre de su Hijo. Amén. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto ¿qué cosa? ¿Cómo aparece ahí la palabra pecado? En plural, ¿verdad? Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dígales, hermano, gracias al Señor por la sangre de Cristo que nos limpia, que nos justifica. Dígales, hermano, ten fe en la sangre del Cordero, que ella te perdona, que ella te limpia. Y si cometes un pecado, si cometes una ofensa, dice, puedes ir a la presencia del Padre y pedir perdón. Dígale a su hermano, no cubras tu pecado, porque quiero aclarar algo aquí. ¿Sabe por qué mucha gente no prospera y no logra tener una vida cristiana normal, llena de victorias todos los días? ¿Sabe por qué? No porque Dios no ha hecho provisión, no porque Dios es claro en su palabra y le está diciendo lo que se debe de hacer cuando peca. No, Dios es claro y ya lo dejó escrito y claro en su palabra. El problema ya entonces no es de Dios, ni de su palabra, ni del Espíritu Santo. El problema es del ser humano. ¿Qué pasa? Que cometió un error y en vez de confesarlo, muchos lo que hacen es encubrirlo. ¿Sabe que hay gente que le tiene miedo a descubrirse? Sí, le da pena que otros conozcan lo que cometió. Y es cierto, usted no debe de confesar. La Biblia no dice que cuando usted y yo cometemos un pecado, se lo tenemos que andar contando a todos los hermanos. No, la Biblia no dice eso. La palabra de Dios sí dice que en primer lugar a quien se debe de confesar nuestros pecados es a Dios mediante el Hijo. Pero no encubrirlo. Pero hay mucha gente creyente que comete pecado, lo encubre y aparentemente sigue teniendo una vida cristiana normal. Y es mentira.
Entonces, hermano, ¿podemos tener una vida cristiana normal aún cometiendo pecados? Sí, de la manera no práctica, ni tampoco intencional, sino de la manera en que usted quizás no quiso, pero que hay temor en su vida, porque la conciencia está trabajando y lo llevó para que usted se reaccionara y se arrepintiera y no encubriera sus pecados, sino bien lo confesara y el Señor lo perdona a través de su Hijo. Amén. Y seguir adelante. No intencionalmente haciendo la misma cosa ni otra cosa. Porque digo, bueno, tengo la ventaja de que puedo apelar a la sangre de Cristo y Él me perdona, y si me perdona, pues puedo seguir haciendo lo mismo. No es eso. Aclaramos, ¿verdad? Amén. Vamos comprendiendo, mis amados. Ahora, miren lo que dice en otra parte de Romanos. Y yo voy a ir dejando esto por aquí. Más adelante, 5, 6 a 9. Ahí mismo en el libro de Romanos, en la carta de Romanos. Y con esto termino y comienzo en la próxima. Versículo 6 en adelante, capítulo 5. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ¿débiles a causa de qué? Del pecado, no de los pecados. Usted no es débil cuando cometió pecado. Usted es débil porque ya adentro de usted hay una naturaleza pecaminosa que lo puede dañar. ¿Estamos claros? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió ¿por quién? Por lo bueno, ¿verdad? No, hermano, no hay nadie bueno. Nadie es bueno delante de Dios. Todos hemos cometido pecado. ¿Se recuerda lo que leímos anteriormente? Que todos, por cuanto todos pecados, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, versículo muy conocido. Porque Cristo, aún cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, o sea, por el pecador. Versículo 7. Ciertamente, miren lo que aclara esto, y me gusta esto. Lléveselo para su casa esta parte y léalo en su casa, Romanos. Romanos es una carta de libertad. Es la carta propicia que te da a conocer de qué manera Dios te perdonó y te libertó y te reconcilió. Romanos está ahí. Los primeros 8 capítulos hablan de pecados y de pecado. Y hay que saber entender, hay que leer Romanos y Gálatas. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Sí, y déjenme decir, hermano, ciertamente apenas alguien va a morir por el justo. Porque vale la pena, es un justo. Lo hay. Habrán personas que dicen, vale la pena poner la mano por este. Vale la pena interceder por este. Vale la pena hacer algo por este. ¿Pero por qué? Porque tiene méritos. Es justo. ¿Verdad que sí? Eso es normal dentro de la justicia humana. Pero miren lo siguiente. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Hay 2 ejemplos que en la justicia y en la reacción del razonamiento humano es normal aquí. Pero para con Dios, hermano, hay algo más grande y es algo divino, que es ahí donde tenemos nosotros la victoria. Pero mire, el versículo 8 y hasta el 9, porque el 9 es la clave. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo, no la religión, no el pastor, no ningún ser humano, no fue Abraham, no fue Jacob, no fue Esaú, no fue José, no fue Moisés, no fue David, no fueron los profetas, no fueron los discípulos. Aquí dice y habla claro, Cristo murió por nosotros, por los pecadores. Ahora, mira el 9, que aquí es donde quiero terminar para que se lo lleve, igual que el 25 del capítulo 3 del mismo carta de Romanos. Porque aquí vuelve a mencionar otra vez la sangre. Dice, pues mucho más. Escúcheme, pues mucho más. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. ¿Sabe usted que el ser humano demandó ira a través de la justicia de Dios por causa de la desobediencia y el pecado? Toda la humanidad estaba en plena condenación cuando desobedeció a Dios. Esa fue la herencia que tuvimos de Adán y de Eva. Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante, lean en su casa. Por un hombre que desobedeció, todos los demás vinieron a ser constituidos pecadores y a entrar en la condenación. Por la desobediencia de uno, la muerte, el pecado entró a todos los hombres y a través del pecado, la muerte. La paga del pecado es muerte. Pero por la obediencia y por el sacrificio de otro perfecto,
Todos los muchos que habían venido a ser condenados y que venían a haber sido pecadores, vinieron a ser justos por su sacrificio, por su obediencia, por su Amén. doble, porque la sangre es para Dios y en segundo lugar es para tu beneficio. ¿Podemos apelar a Él? Sí. Y termino. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de su ira. Déjeme decirle, la ira de Dios siempre está pendiente para el que no se arrepienta y no apele a la sangre ni al sacrificio de Cristo. En otras palabras, pastor, ¿qué es lo que nos libra a nosotros? Y nos prepara cuando tengamos que salir del cuerpo. ¿Cuántos creen que van a morir? Amén. ¿O usted cree que va a permanecer toda la vida? Mi hermano, con el accidente que tuvimos hace poco nosotros, casi nos sacan del cuerpo. Pero una cosa sí sé, que mi hija, mi esposa y yo estábamos preparados. Porque yo sí creo esto. Amén. Sé que Dios me ha justificado por el sacrificio de hoy. Amén. Por eso todos los días yo le alabo. Por eso todos los días yo le doy gracias. Amén. Por Jesucristo, por su Espíritu Santo y por lo que entiendo por revelación en su palabra de lo que Él ya hizo por mí, sobre todo para perdonar mis pecados y reconciliarme con el Padre y saber que su ira, porque su ira todavía está por venir. ¿Y cuántos saben que la ira de Dios se va a derramar? Amén. Y nadie la va a poder detener. Ahora, ¿quiénes van a sufrir la ira de Dios? El que no se arrepienta Amén. y no reciba a Jesús ni el beneficio de su sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Por eso la sangre es importante para mantener una conciencia limpia y tener una vida cristiana normal, sabiendo que no somos meritorios, pero que por los beneficios, por la justicia y por la gracia de Dios y sobre todo por la sangre de Cristo somos limpios y perdonados. Amén. ¿Vale la pena comprender esto? Sí, y darle gracias al Dios Todopoderoso. Amén. ¿Lo volvemos a repetir ahí? Pues mucho más, diga conmigo, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, Por Él por seremos Él, ¿por quién? ¿Quién es Él ahí? Jesucristo. ¿Seremos salvos de qué? de la ira. Saben que el Señor dijo, ¿verdad? Toda potestad, toda autoridad se me ha dado a mí de parte del Padre, en los cielos y en la tierra. Y a mí se me ha dado la potestad de juzgar a todos. Jesús ya no vendrá como Salvador, Jesús vendrá como juez. Amén. Y Él juzgará a las naciones que no se arrepientan. Póngase en pie.